Perfecto. Muy bien, pues ya estamos, ya se está grabando y este, pues vamos a continuar donde nos quedamos la próxima semana. La semana pasada, la semana pasada. Volver al futuro. Sí. Sí. Yo les digo que va a suceder en el futuro. Sí, está bien, como tú digas. Entonces, Aquí yo lo dije por si alguien quiere. mi amor, ya. Perdón, ya. No me veas a mí, tú. No, es que ya, gracias. Entonces, eh, yo quiero hacer un pequeño, ver algunos puntos importantes, así como Abraham, él tomó la decisión de aceptar, por eso más adelante vamos a ver que fue justificado, y justificado significa que fue salvado. O sea, él creía en lo que Dios decía, en esa descendencia que iba a bendecir a toda la humanidad. ¿Cómo los iba a bendecir? Porque a través de su descendencia iba a venir el Mesías y él iba a pagar por nuestras faltas. Hoy le puse un testimonio, te lo voy a poner, de un judío polaco. O sea, él llegó con sus papás de Polonia escapando de la Segunda Guerra del Mundo y llegaron allá a la colonia Narvarte en la Ciudad de México, y él explica que por 60 años estuvo en la tradición, cumpliendo estrictamente. Inclusive una de las hijas llega con 24 años y le dice que se va a casar, y él vivió 7 días de luto porque para él era, porque se casaba con un cristiano. Y bueno, no les quiero platicar. Se le ha muerto, es que ellos hacen luto y duran días de luto. Y él hizo un luto como si se le hubiera muerto su hija porque no me quiso volver a ver. Se casó y tuvo hijos y no los vi. Pero no les digas más adelante. Sí. Sí, para que lo puedan ver. Está bonita de la testimonio de este juego. Eso es spoiler. Sí, digo. Sí que. Entonces, no les platicamos más, pero vemos que hasta el más religioso judío, al conocer escrituras y darse cuenta que no es, en pocas palabras, es una decisión que vas a tomar la vida. Así es sencillo. ¿Sí? Así como tomas muchas decisiones cada día, y hay decisiones durante la vida que son muy importantes. Y a veces hemos acertado y a veces nos hemos equivocado. Pero con la eternidad no nos podemos equivocar. Ahí sí no, porque es eterno. ¿Sí? Y bueno, yo quiero tocar algunos pasajes del libro de Romanos. Este, Nos vamos a ir viendo varios pasajes de Romanos, Corintios y eso. Este, Porque quiero hacer una similitud de hoy en día con la vida de Abraham. ¿Sí? Eh, para ir avanzando, porque el estudio hay muchas cosas, los voy a ir leyendo, los voy citando, y al que quiere ir anotando, pues lo puede anotar. Vamos a ver Romanos capítulo 5 versículo 9. Y voy a ir leyéndolos para ir avanzando. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, cuando Abraham creyó, estaba creyendo que un día iba a pagar iba a derramar la sangre para el perdón de sus pecados. Y dice, por él seremos salvos de la ira. Mucha gente no sabe que los que rechacen a Dios van a estar bajo la ira de Dios. Y esto lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3 versículo 36. Perdón que me estoy yendo, los voy a estar leyendo para ir avanzando, porque son muchos los pasajes que tenemos que ver. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí no está diciendo, eh, te portaste bien, haces buenas obras,
perteneces a determinada religión. No, el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, el que pagó en la cruz, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vuelve otra vez Dios a hablar sobre la ira. La gente no sabe lo que es esto. Ha habido personas que han muerto y han podido regresar otra vez, experiencias que han tenido muchos doctores en muchas partes del mundo que, o inclusive hasta en las ambulancias, en diferentes partes, han muerto y han regresado. De estar muertos por segundos hasta media hora. Y unos regresan con una tranquilidad, un rostro de paz, todo maravilloso, y otros con una cara de terror, porque estuvieron en el infierno. Dios les permitió todavía regresar. Y entonces, este, ¿por qué le estoy comentando esto? Porque estoy hablándoles a personas que han tomado la decisión de haber invitado a Cristo, que hemos nacido de Dios, que hemos creído en este Hijo, creímos en lo que Él pagó, en el derramamiento de sangre por nuestros pecados y lo aceptamos. Bueno, entonces ahora Dios nos dice en 2 Corintios 5:7, dice, ¿cómo vamos a caminar hoy en día? O sea, ok, ya acepté a Cristo, ahora ¿cómo voy a vivir? Entonces dice Dios, porque por fe andamos, no por vista. Ahora lo voy a decir al revés, ¿sí? El incrédulo anda por vista y no por fe, ¿sí? Así suena más O sea, las personas sin Dios, esa estructura la teníamos, ¿no? O sea, aunque naciste de Dios, traemos arrastrando esto. Por eso Dios nos dice, ahora ya no tienes que vivir por lo que ves, sino por lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué pasó en Abraham? Dios se le reveló y Dios le habló. Todavía no lo veía, la primera vez le habló nada más. ¿Qué pasó cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Oímos y por eso creí. Alguien me dijo que pues Dios habló de que se apareció a Abraham, ¿no? Como lo vimos, ¿no? Porque después de que le habló, se le apareció en el encinar ahí de Siquem y adoró. Y después se le volvió a aparecer en Betel. Y entonces, ahorita vamos a ver algunos aspectos. Vamos, porque, oye, pues si te habla, si te aparece Dios, pues como que es más fácil creer. Muchos dirían, pues sí. Ahora, ¿qué dice Dios? Vamos, ahí sí vamos todos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Sí. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí le vamos a pedir a Pau, es que si decimos de cariño, a ti te decimos Paola porque todavía ya estamos conociendo. O Pau 1 y Pau 2. Sí, o Pau 1 y Pau 2. Ya. Okay. Exacto. O la primera que lea y ya. Para que primero le encuentre. Sí. ¿Hebreos qué? Capítulo 1, versículo 1 y 2. Ah, yo voy a leer. Sí. Ok. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Tienen que cambio de versión? Ahora yo lo voy a decir en la versión Reina Valera, que estuvo entendible, ¿sí? Sí. Pero dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Él se apareció muchas veces y también habló a través de los profetas, ¿sí?
Muchos vieron cómo vieron las plagas de Egipto, vieron cómo abrió el mar, cómo se les apareció como a Abraham, pero ahora dice que nos habla por el Hijo. Y dice la palabra en Juan que la palabra se hizo, o sea, el verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios tomó un cuerpo. O sea, es por la palabra de Dios. Cuando el rico y Lázaro, no sé si recuerdan esa parábola, en donde está, un día llegan a morir el pobre y que era Lázaro y el rico. Y Lázaro se va al seno de Abraham, o sea, se va al paraíso y un día iba a ir, se va a ir al cielo. Y Lázaro, y el rico murió y se fue al infierno, no porque fuera rico, ¿sí? Porque él no quiso creer. Y entonces, el punto es de que le dice el rico a Abraham, ¿lo ve? Dice, oye, dile a Lázaro que me traiga y me refresque. Mire, que moje el dedo en agua y esas gotitas me refrescan. ¿Qué te va a refrescar en en una llama, unas llamas, en un tormento, unas gotas de agua? Nada. Entonces, él le pide que por favor vaya con su familia y les avise. Que vaya alguien y se les aparezca un muerto que resucite y les diga que sí existe el infierno. Y dice Abraham, ahí tienen la palabra de Dios. Si no hacen caso a la palabra de Dios, ni aunque se levanten de los muertos, van a creer. O sea, Dios todo lo preparó a través de la palabra. ¿Sí? Bueno, ahora ya como creyente, dirigiéndome a ti, entonces, ¿vamos a caminar por vista o por fe? Porque Por fe, ¿no? Aunque yo no vea lo que Dios ha prometido. Esa es la esperanza que tenemos, que un día vamos a estar con Él. Pero les voy a platicar, bueno, les vamos a leer, no platicar nada más. Vamos a leer la parábola de los dos hijos. Mateo 21, del 28 al 31. Se los voy a leer para avanzar. Si quieren, pongan atención. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero. El que dijo que no, pero a fin de cuentas acabó yendo. ¿Sí? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? Sí, digo que no, pero sí obedezco. Ya nos vimos varios ahí, ¿no? Entonces, en 2 de Corintios, regresa a 2 Corintios 5:12 y dice, fíjense que, ¿cómo nos habla Dios? A los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, hay cristianos que pues estoy en el estudio, me porto bien. Salgo y sigo siendo el mismo de siempre, ¿sí? O sea, no es por las apariencias, dice Dios. Nos vamos a gloriar por lo que Dios puede hacer en tu corazón. Virtudes públicas, vicios privados. Ajá, exacto. Entonces, no es un club social para la iglesia para aparentar que estoy bien, sino que debo de vivir todo momento creyéndole a Dios y vivir por fe. Y dice 2 Corintios 5:10, para que no se nos olvide, vamos a ir a un juicio, no para que nos digan si vamos al infierno o al cielo. Tú ya vas al cielo.
Pero a partir de que tú tomaste la decisión de invitar a Cristo, a partir de ese momento, todo lo que tú vivas para Él tendrá recompensa. Lo que tú vivas para ti, perderás recompensa. Dice 2 Corintios 5:10. Eso es lo que va a pasar inmediatamente después de cuando suceda el El arrebatamiento. juicio. Va a venir el juicio. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero cuando sea eso del juicio, van a ver, aunque todos nos vayamos, van a haber mejores, unos mejores que otros, Mira, va a haber, Recompensas más grandes. más grandes. unos van a tener más recompensas que otros. ¿Sí? O sea, Hermano, Dios va a amar a todos igual. No perdemos la salvación, pero realmente unos que decidieron vivir para Dios, pues van a tener más recompensas que los que anduvieron titubeando y pisando un pie en el mundo y un pie con Dios. hermano, Sí, de hecho se habla de coronas, coronas que me encanta porque lo que nosotros hemos ganado se convierte en coronas, coronas mismas que vamos a rendir a Jesucristo, ¿no? Porque pues nada es por nosotros, nada es gracias a nosotros, sino es a través de Él que lo recibimos y lo damos. Y otra cuestión también que tenía yo dudas es, yo sabía que había un tercer juicio porque, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en Mateo, en donde dice, porque me viste enfermo hoy, y porque me diste hambriento y me diste de comer, me viste enfermo, ahí también sabe yo porque muchas veces se malinterpreta que es por obras. Ahí es donde dice, no, es que sí, o sea, ahí dice la Biblia que es por obras. Entonces, eso es más bien para juicio no, no para salvación, sino como para saber em, el trabajo que hicimos y las coronas que tenemos. sí, porque hay dos libros. La Biblia habla que está el libro de la vida y el libro de lo que tú hiciste mientras estabas en vida. Eso realmente se va a utilizar para el juicio final, como tú dices, Eva, para los que no fueron salvos. ¿Sí? Porque como ellos rechazaron la fe, la salvación, entonces van a ser juzgados por sus obras. ¿Sí? Y ellos, dice que todos estábamos en el libro de la vida. En el momento que rechazamos esta salvación, se va borrando el nombre que a cada quien rechaza. Muy bien. Como que el nombre que cada quien rechaza. O sea, cuando una persona rechaza la salvación, O sea, se borra si yo rechazo, se borra mi nombre. exacto. Ah, ok. Ya. No, No, yo pensé que si yo te rechazo a ti, yo te borro. Pues no, ¿verdad? no. Ok. Si me caigo, Sí. Tú también. Tú la traes. Entonces, acá está Erwin, quiere preguntarte algo. sí, Tenemos claro que no es por obras, sí. pero platicando con un buen amigo, me dice, bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, seguir la palabra. Es lo mismo, ¿no? Son obras, porque lo que tienes que hacer es seguir la palabra y seguir lo que la palabra de Dios. Puedes Mira, creer, Antes Mira, de seguir la palabra, creer. tienes que aceptarlo, Sí, no, desde luego. arrepentirte y aceptarlo y ser salvo. Desde luego, ya está, ya. Pero te vas a salvar. Por haberlo aceptado nada más. vamos a No, Efesios Dios 2. no necesita ¿Y qué es lo que hay que, entonces, qué es lo que hay que seguir? Vamos Perdón, a, vamos a, Dios, ya que eres salvo, es conocer cómo Dios quiere que vivamos. Es que coincido con Nervin. O sea, es como que incongruente el hecho de decir, bueno, tengo fe, pero soy un hijo de la matraca. O sea, y ya nada más porque tengo la fe y acepté a Cristo, Yo o pregunté sea, otra ya estoy bien, ¿no? O Sí. sea, Contesta tengo la fe, No. pero aparte, pues me debo de comportar y hacer obras
para ser una Ahorita persona voy a entrar a más correcta, ¿no? detalle de todo eso. Sí. No Me es por tengo que obra. retirar, gusto verlos, los veo la próxima semana. Claro que sí, Anita. No es por Nos obra. vemos, bye. Podemos hacer muchas obras de ayudar al pobre y al enfermo y demás, y no creer en que Cristo murió por nosotros. Entonces, eso no nos permite tener la vida eterna. Solamente es creernos unos buenos seres humanos, y si no tenemos la vida eterna, no hay, o sea, morimos y pues hay un destino para nosotros que no es el cielo. Sin embargo, podemos creer con nuestro corazón realmente que Cristo murió por nosotros. Eso nos da la llave y la salvación de ir al cielo, pero nuestro comportamiento, las obras que dice la Biblia por comportamiento serán las coronas y el reconocimiento, o sea, el juicio que Dios tendrá sobre nosotros. A mí me costaba mucho trabajo creer que una persona que ha sido mala toda la vida, a lo mejor un secuestrador, un asaltante, tuviera acceso al cielo si solo se arrepentía, si yo no he hecho nada de eso en esa misma medida. Pero entiendo que esa medida la pongo yo y el humano. Pero para Dios el pecado es igual. Si Él hizo eso y yo nada más no honré a mi madre o a mi padre, o sea, si dentro de la ética Dios no tiene pecados buenos, pecados más chicos, o no hay eso. La recompensa es dentro de la salvación, pero no en el pecado. A mí eso me conflictó muchas veces, pero ahora lo entiendo y digo, pues es por gracia. Eso es lo que Vamos nos a da ver, Dios. ya que lo que estás diciendo, vamos a Efesios 2. A ver, Erwin, para que lo leas. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Efesios 2 qué? Versículos 8 y 9. Es más acá adelante. Vamos, ahí vamos. No, es antes. Efesios 2, Versículos 8, versículos 8 y 8 9. y 9. Esta ya no es diferente. A ver, Es Erwin. diferente esto. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ahí está. Dios nos salvó por su gracia cuando. Creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es por gracia. Es por gracia. ¿Sí? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Sí, yo ya la hice, no, pero No. Sí, cierto. o sea, es la gracia de Dios el que te va a hacer salvo. Además que sería muy triste que ya lo aceptaste, que tienes la salvación y que sigas viviendo como el mundo dice, ¿no? Sí, O sea, Claro, igual. Ah, la salvación no se pierde, pero sería muy triste llegar y decir como, pues sí creí, y creí con el corazón, Pero no pero hice nada. acá le seguí. Hay Lo que una- Entonces no creíste. Entonces no creíste, porque Sí, también ahí dice que por está. sus frutos los conocerás. Sí, sí, Evidentemente. si crees, o sea, haces algo bueno. Que en realidad No eres malo. No es de que hagas No, algo bueno, no, sino no. que Dios Dios te te hace transforma. una nueva criatura. Por ejemplo, Entonces, o sea, sí, tú dime, digo, tú dime. o sea, Benjamín tenía su forma de ser cuando era joven, antes de aceptar a Cristo en su corazón. ¿Sí? ajá. Y aceptó a Cristo en su corazón y ya no es esa persona. Ya Nunca no. nos ha platicado que. Ni que lo Entonces, no queremos saber. ¿Sí? Pero ya no lo hace. Entonces, eso en automático lo convierte en una mejor En una persona. criatura, nosotros morimos a lo que éramos y somos una nueva criatura en él. O sea, yo lo veo en cosas absurdas, porque a lo mejor, aún conociéndolos a ellos, porque ya la conozco desde hace mucho, mi mamá, bueno, pues ni te diga, ¿verdad? Desde que nos viste. Y yo hay veces que veo y pienso en mi vida, no vayamos lejos, hace 5 años, y digo, ni siquiera me reconozco. O sea, ni siquiera sé cómo fui capaz. En cosas que me dan mucha vergüenza y que a lo mejor no nada más, no robé ni nada, pero en cosas que me dan vergüenza de mi actuar, de mi pensar, en mi vocabulario, en mi forma, en todo. O sea, realmente es que me desconozco y digo, pues que sé que era yo porque pues, me acuerdo, pero no, ni mínima. Si alguien me conoce ahorita, nunca sabría cuál fue mi versión antes de Cristo. Y yo recibí esto hace muchos, pero hace 5 años yo dije, no, o sea, voy a reconfirmarlo porque no puede ser que yo te haga todas estas cosas. Y de verdad es que cosas así
dejar de fumar, que ni siquiera lo busqué. Solo un día dije, ah, ya, no, ya no más. Terminar una relación mala de 11 años y decir como, muéstrame cómo quieres que me vea y que... Una cosa impresionante, la verdad es que creo que Dios ha sido por gracia porque yo no me lo merecería. Un día estaría bueno hacer una sesión de No, De testimonios. sí, estaría padrísimo. Claro. Pues mira, yo sigo siendo, o sea, mis defectos Es que Dios está siguen haciendo una y transformación. yo creo que van a seguir, o sea, porque si me dicen malas palabras, o sea, Ah, yo también de olvídalo. repente Pero O es sea, que no, cada yo no de persona repente, tiene yo cada 3 su palabras personalidad, me aviento ¿no? 4. Entonces, o Pero sea, mira, Pero es que no es No es juzgar a eso. nadie. Es No. que, mira, Dios nos hace una nueva persona. Por ejemplo, Benjamín era muy iracundo, de todo se enojaba y bronca en la calle con los que manejaba y se le acercaban y les daba con el carro y así. sí. Entonces, ¿qué pasó? Ya no se pelea. De vez en cuando vuelve el viejo antiguo. A ratos nada más. Benjamín, nada más cuando se me atraviesa. Pero ya es menos, ¿sí? O sea, va uno, Dios nos va transformando y no nos damos cuenta. Ahora, No es de que, ah, estoy consciente de que soy así y ya no voy a hacer porque acepté. No, porque Dios nos va transformando y nos va dando convicción de eso. pero Yo, a por esto ejemplo, quiero ir llegando, ok. ¿sí? De lo que estás diciendo, porque si se fijan, conforme lo que estamos viendo, se están saliendo ese tipo de preguntas. Y entonces, quiero continuar y leerles 2 Corintios 5, 14 y 15. O sea, es que la escritura es increíble cómo nos va llevando, precisamente va saliendo esas dudas 15. y vamos a ir viendo, voy a ir contestando varias dudas que tienes ahorita con varios pasajes. A ver, Segunda de Corintios 15, ¿no? 5, Ah, 5, 14 y 15. sí, porque ya no tiene 15. Si no, Ya escucho más. Si quieres, ahorita lo hacemos, jefa. Ahorita lo escribimos. mira, 5, ahora ya lo tiene Beba. 14 y 15. Sí, Segunda de Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. gracias. Fíjense, me puse a ver la palabra constriñe, ¿sí? Porque luego a veces, pues yo constriñe de que se me arrugaba el corazón. Y eso es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, O el estómago. Sí. ajá, Cualquier pero parte de tu cuerpo. realmente lo que significa es que el amor de Cristo nos impulsa, nos mueve, nos controla. Es lo que significa constriñe, empujar, motivar profundamente y no dejarte vivir igual. ¿Sí? Entonces, no sé. Recording stop. Sí, sí, sigue grabando, sigue grabando. Ok. Entonces dice, es una respuesta al amor de Cristo. O sea, cuando tú realmente ves el amor, inclusive hasta de una persona a otra, yo nunca olvido en el trabajo personal y cuando realmente amas a una persona, esa persona va a responder de acuerdo a ese amor, tarde o temprano. La gente no es tonta, la gente se da cuenta a quién realmente amas. ¿Sí? Entonces, cuando ves realmente el amor de Cristo, viene una respuesta. Ahora, dice en el pasaje, si uno murió por todos, luego todos murieron. Ese uno es Jesucristo. ¿Sí? Y dice, aquí Pablo está diciendo, Cristo murió en lugar de todos. Su muerte cuenta como si todos hubiéramos muerto. La verdad espiritual es que nuestra vieja vida quedó crucificada con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo.
Bueno, Dios a través de Pablo. Y luego dice, para que dice, si uno murió por todos, eso ya lo vimos, para que los que viven, ahora viene el propósito. O sea, ya moriste a Cristo, ya aceptaste a Cristo, fuiste crucificado. Ya tu vida pasada ahí quedó. Ahora viene el propósito, lo que hemos recibido. ¿Qué recibimos? Una vida en Cristo. Ya no vivimos igual. Ya no vivimos para nosotros mismos. Dios empieza a producirlo en ti. Ahorita vamos a llegar a otro pasaje que va a ser como consecuencia de esto. O sea, es muerte sin ser muerte, porque es una muerte que no sientes. O sea, porque no cambias así. O sea, Ajá. ya murió por mí, yo Fue ya me libró, ya espiritualmente. nací nuevamente. Exacto. Pero no. O sea, tú empiezas tu proceso y Dios te empieza a cambiar poco a poco. Pero vas pasito a Y pasito. lo que permite, ¿no? Sí, y lo que permite. Porque yo por decirte, Ajá. pues ahí te encargo mi trabajo, mis hijos, mi vida, pero nomás esta relación sí dándamela dejando aquí y bendícela porque Hay un dicho muy famoso. Dios mío, que se haga la voluntad de Dios en los güeyes de mi vecino. Ajá, Entonces, ojalá o sea, sí, ¿no? en la mía no, en la de mi vecino, llégale. A mí sí me ha costado más trabajo como ver algún cambio así en mí. Ay, ¿cómo? No, te has tenido Todos cambio. cambiamos, Pero todos cambiamos. claro que has cambiado muchísimo, muchísimo. Pero obviamente también creo que no todos estamos dispuestos a dejar todo. O sea, hay ahí pecados que no queremos soltar. Sí. Y esos, pues si nos arraigamos, pues tampoco es obligatorio. Si fuera obligatorio, pues no tendría chiste. Por ¿no? O eso sea, habla del tribunal de Cristo. ajá. ¿Sí? Tú decides. Entonces, aquí, No, es que también el otro día platicando con Erwin, estábamos platicando de que para que nosotros conocer a Cristo, hay que leer la Biblia, es una forma de conocerlo, porque si no la lees, yo no la leo casi, la verdad, pero si no la lees, ¿cómo lo vas a conocer? Y Dios no te conoce porque No, sí te no, conoce, pero no te conoce, No. pero esa es la única forma de pero conocer a sabe Dios hasta por medio de la Mira, Biblia. Vamos, Es lo que le igual y decía lo que a ella. podemos hacer es que siga Benja con el estudio Sí. y al final Sí. ya localmente platicamos. ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo? Ya no vivan para sí. Este es un cambio radical. O sea, antes, yo primero, el rey del yo, mis planes y mi voluntad. ¿Sí? Así vivíamos. No había freno. Hacíamos lo que queríamos. ¿Sí? Como decía un predicador, me gusta ese garancito marinela y me lo comía. No había freno de nada. Lo que tú querías hacer. ¿Sí? Ahora, Cristo al centro. Ahora Cristo es su voluntad, es su propósito. Cuando nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene el mejor propósito, el mejor plan para tu vida, no vas a querer hacer el tuyo. Y termina el versículo, sino para aquel que murió y resucitó. La vida cristiana no es solo dejar cosas, es cambiar de dueño. La vida cristiana. No es solo dejar cosas, Cambiar de es cambiar de dueño. Mira, Traigo de ser mi dueño y soy dueño. Mi dueño es Dios. ¿quién era nuestro dueño antes de ir a Dios? El mundo, Satanás, tú. Vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. A ver, Alejandro. No, pues fui el único que no la buscó. Ya, marcada de lo amarillo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo,
el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. O sea, aquí en esta versión dice, el que practica el pecado es el diablo, punto. ¿Cómo vivíamos antes de Dios? Antes de la salvación. No había freno, practicábamos la mentira, practicábamos mil y un cosas equivocadas. ¿Por qué dice Dios que éramos del diablo? Porque hacíamos lo mismo que él. Él es mentiroso desde el principio. Tú nomás ves este mundo Gracias. y es el mundo que no sabes cuál es la verdad. Todo te ¿Puedo, habla de mentiras. ¿Sí? puedo comentar otra cosa? Sí. Fíjate que no sé si me estoy adelantando un poco, pero Ajá. eh, experiencia propia. Bueno, le pasó a la prima de una amiga, a mí no, que empiezas por el camino del Señor, fui crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, en cuanto que vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó por mí. Y bueno, sí, viene el Espíritu Santo, tienes un bautizo con Él, mora dentro de ti. Sin embargo, carne sigue siendo carne y seguimos Ajá. pecando. Y en ese pecado puede ganar el diablo, en decirte, ¿sabes qué? Es que estás mal. Es que tú nunca vas a cambiar, es que cómo te vas a acercar así a Dios si Dios es santidad y tú no puedes acercarte a Él así. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos a recordar que está la gracia, no para volver a pecar, pero sí para saber que ya fuimos rescatados y que seguimos en la carne y que sí, a mí hubo también otro talón de, bueno, otro talón de Aquiles de la prima de una amiga, precisamente son las malas palabras también, que me cuesta mucho trabajo. Entonces, sin embargo, no me siento que me aleje de Dios, pero si hay cuestiones, por ejemplo, ahorita por cuestiones de salud no me he congregado y de repente yo sentía ese pesar y me doy cuenta que recuerdo perfectamente que dice, bástate de mi gracia, porque recuérdame, se me acaba de ir, basta, Pásate de mi gracia porque mi poder porque se mi perfecciona poder en la se debilidad. perfeccione en tu debilidad. Entonces, o sea, yo ahora que soy débil, sé que puedo agarrarme perfectamente de la gracia de Dios para regresar al camino. Entonces, a mí eso me quitó mucho peso porque esto de saber de que ya soy de Cristo, ya tengo que ser perfecta, ya no me puedo equivocar, ya soy una non plus ultra porque Ahora soy te quiero decir cristiana, algo pues que estás no. diciendo ahí. Esa es una Ajá. tendencia que la gente cree que porque ya llegamos a Cristo, vamos a ser perfectos. Y yo me acuerdo que yo compartía con muchas amistades, inclusive había una comida de una exnovia que yo tenía y se juntaba mucha gente ahí. Látigo, látigo. No has aprendido la lección. No conocía a Ruth. Entonces, Que no fue mi año. entonces yo tenía poco tiempo de haber aceptado a Cristo, entonces me preguntaban muchas cosas, ¿sí? Ahí viene el ángel Benjamín y el cardenal, y bueno, me decían de cosas. Y entonces nomás estaban viéndome a ver en qué fallaba, ¿sí? Y les digo, no soy ángel, soy un humano y sigo fallando. Pero les dije ese pasaje de Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. ¿Eso le dijiste? Sí. Ay, se Yo va a acepto. enamorar de ti. No, Sí, termina la relación. pero déjame decirte que antes las personas escuchaban más atentos, o sea, y si no estaban de acuerdo, pues había un diálogo, ¿sí? Entonces, le digo, yo así no tenía freno. Ahora que acepté a Cristo, ahora hay dentro de mí el Espíritu de Dios y mi antigua naturaleza están luchando para que no haga lo que yo quiera. Entonces, ahora yo quiero agradar a Dios, o sea, en una ocasión que estando en casa de Pau, en los estudios, compartiéndoles,
Me acuerdo cuando yo era el jefe del ensamble de cajeros automáticos de los que ven en los bancos. A mí me llegaban 4 trailers diarios y yo tenía un equipo de gentes para ensamblarlos, probarlos y enviarlos a sucursal. Y entonces un día mi jefe era el hijo del dueño y era una planta era una empresa que tenía 11 eh, Una vez. naves. O sea, no era tan pequeña, ¿sí? Y entonces era mi jefe inmediato y me pidió un reporte. Y le dije que se lo hacía en 2 días. Yo estaba tan ocupado y me habla pasan los 2 días y me habla. Me dice, ¿ya tienes el reporte? Yo estuve tentado, pues, tenía muy buena práctica, ¿no? Entonces, y me acordé de un pasaje en Efesios que dice, lo que te protege, imagínate los órganos principales, tu coraza, el pecho, está el corazón, están los pulmones, o sea, están los órganos principales. Dice, cuando tú hablas la verdad tienes una coraza. Dije, no fue fácil, o sea, te lo platico así, pero fue cuando tomé la decisión de seguir lo que Dios decía. Y le dije, la verdad, lo olvidé. Era un silencio sepulcral. El hijo del dueño, no se desmayó. Y me dijo, ¿cuándo me lo puedes tener? Si me da oportunidad en la tarde, se lo entrego. Pero lo más seguro es que pasado mañana. No, 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 no. es la mentira. En la tarde, pero yo tenía que ponerme botas industriales porque andar en las naves había muchos fierros y te podía caer, o sea, traía un tipo overol, o sea, había mucho polvo, estábamos ahí, había vacas y entraban cantidad de ranitas y serpientes, o sea, pues estábamos en el campo, o sea, realmente. Entonces, pues quítate la ropa, vístete con corbatita y ahí vas, de traje con el hijo del dueño, y llegaba a su oficina y quítate los zapatos, porque era una alfombra clara, entonces no quería que se ensuciara. Entonces entraba ya, estaba con él, le entregué el reporte, le expliqué y todo, pasó tiempo y me mandaba a llamar y me preguntaba de ciertas cosas y un día me dice, el único con el que puedo confiar es contigo. Tú sí me hablas con la verdad. Fue una enseñanza tremenda, ¿sí? Pero tomé ese momento, hubo un momento, o sea, fue ese momento que dije, o disparo automático, la mentira, o digo la verdad. A mí me pasó en Rebu, en Raja, que me decían, ya no te vamos a subir de puesto porque si no hablas inglés, todo era de UK y todo. Y yo no sé, ya voy a aprender. Y pues me subió en un puesto. Pero luego ya para el general manager me dijeron, pues ya te propusimos, me dijo la directora, pero la verdad no creo que te lo den por el inglés. Esta te va a hacer la llamada de vicepresidente de operaciones, vicepresidente de ventas, vicepresidente administrativo, y entre ellos decidirán para tener el control de Guadalajara. Y tuve la primera entrevista, ni me preguntaron gran cosa, más que mi vida personal. Pero en la última, que era el de ventas, terminamos y me dijo, muy bien, Paula, pues estamos bien, nada más tengo una duda. Ya, pero ya así de gracias, vaya, hasta luego, pero nada más una duda. ¿Hablas inglés? Y le dije, la verdad no, pero sí estoy dispuesta a aprenderlo. Y me dijo, ya lo sabía, nada más quería saber qué me contestaba. Prefiero que tengas un asistente que te traduzca todo que contratar a alguien que hable inglés sin tu talento. Así que el puesto es tuyo y me quedé como general manager con una persona que me acompañaba de viaje y en juntas en puro inglés, ella me traducía todo, me hacía mis cartas y todo, porque, no, Carla, no. Porque, pues ellos ya sabían. Pero fíjate lo que Hablar con la verdad. fue, Imagínate que de hecho sí. ajá.
Claro. Sí. 22. Sí, sí. Aunque Entonces, tenga habilidad. en fin, hay mucho testimonio, pero ahora, ¿qué quiere Dios? Que vivamos para Cristo. O sea, si tú estás convencido que Cristo es Dios y tiene lo mejor para ti, no, o sea, yo no te tengo que estar repitiendo y esto, sino, oye, el que me amó, el que dio su vida para evitar que yo voy a pagar eternamente en un castigo eterno, caray, imagínate que alguien te rescatara. ¿Cómo estarías de casi perder, o sea, de morir y te rescate a alguien? ¿Cómo estarías? Agradecido, ¿sí? Entonces, la forma de estar agradecido, oye, si Él es el que me va a dar lo mejor para mi vida, yo quiero vivir para Él. Yo quiero enfocarme en Él. Ahora, ¿cuál es la idea principal? Cristo no solo murió para salvarnos, murió para que ya no vivas para ti mismo. Entonces, ¿qué nos deja este pasaje? Que el amor de Cristo es el motor de nuestra vida. Nuestra vieja vida ya murió con Él. Ahora vivimos para Cristo, no para nosotros. ¿Cómo vivía Abraham? Y Abraham vivía en idolatría. O sea, vivía igual que muchos otros, en Ur de los Caldeos, en una ciudad importante. Es como decir Guadalajara, ¿sí? Y vamos a ver 2 Corintios 5:17. Este pasaje a mí me encanta. Cuando alguien acepta a Cristo, me gusta mucho decirle este pasaje después de que toman esta decisión de invitar a Cristo al corazón, que han sido salvados. 2 Corintios 5:17. Ahora le vamos a dar oportunidad a Pau 2. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. O sea, tu antigua vida ya se acabó. Dice Dios, ni me interesa. Ahora va a ser todo hecho nuevo. Increíble. Tú sabes que si ahorita tú vas con Dios, pudieras ahorita llegar al trono de Dios, Dios, ¿cómo me ves? Sin pecado. Perfecto. Pero oye, pero yo, No, pues ¿para qué le alegas? o sea, Tienes toda la razón. Por eso eres el Señor. ¿Qué le dices? Exacto. Yo no le No le muevas. A veces cuando yo fallo, todos fallamos, todos tenemos cosas, ¿sí? Pero el punto es que regresas otra vez con Dios. Y cuando siempre me acuerdo cómo me ve Dios, te trae tranquilidad para continuar, ¿sí? Es como con un hijo, se equivoca, te ofendió, pero llega y te dice, perdóname. ¿Sigues la relación? Claro que lo perdonas. Entonces, eso es lo que Abraham, cuando él tomó la decisión de creerle a Dios, lo que le anunció, él fue justificado y él fue una nueva persona. En el Antiguo Testamento se ve cuando el rey Saúl creyó a Dios, dice que le mudó el corazón. ¿Y sabes qué pasó? También te hizo un nuevo corazón. Vamos a Ezequiel 36:26, aunque no lo tengo aquí, pero me acordé. ¿De qué?
36, 26. 36, 26. 26. A ver, Tere. No, aquí está. 36, 26. Y el 27 también. No traigo lentes, no veo. No voy a poder más. A ver, A ver, los de Ruth están No, tienes más. poquito. Sí. Sí. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. O sea, tenemos un corazón de piedra. Se endureció. Estábamos así con Dios. Y cuando escuchaste y le creíste y lo aceptaste, Dios te quitó ese corazón de piedra y te puso uno de carne y aparte puso su espíritu dentro de ti para que puedas seguir a Dios. Por eso hay un cambio en las vidas. Por eso las personas empiezan a darse cuenta. Ahí el punto crucial Ajá, es el que uno es el amor de Cristo y el otro es el amor a Cristo. Si no hay congruencia, si no hay esa simbiosis, no hay amor. Así de simple, ¿no? ajá. Entonces es una correspondencia. Sí, Si o sea, él me si no, ama, no funciona. si él me ama y cambia mi corazón, pues obviamente lo voy a amar. Sí, En realidad yo, pero no es yo lo amo solamente porque él me amar a amó Dios. primero. Sí. ¿Cómo? Yo O lo sea, amo es porque él me amó entender cómo primero. Dios te ama a ti, de qué manera te ama. Y la otra es no solamente saber que Dios te ama, Exacto. porque es maravilloso, es extraordinario, es lo máximo, etc. ¿Y tú qué? Pero cuando vas entendiendo, vas entendiendo el amor de Dios, es cuando vas viendo esa diferencia. Entonces, ahora sí vamos a entrar a nuestro estudio. Pero o sea, quise hacer esto. ¿Qué pasó? Un pequeño breviario. Esa fue la introducción. Pero ahí les voy con el resto. El prólogo. Sí. Ahora sí, ya Ahora sí. La introducción, ahí les va el resto. Ahora sí, las 2 horas de estudio. Sí. Aunque hace un rato, pero vamos a entrar con Génesis 12:10. Acá, don Alejandro. Ahí voy. 12:10. Yo muchas veces en mi discipulado, ha habido ocasiones, estudios enteros, en que ha sido a veces puros comentarios y no hemos tocado a veces ni siquiera un versículo del estudio. Yo al menos nunca dejamos para que, No, bueno. que avancemos. Muy bien, ahora sí, el lector oficial de Génesis 12:10, ¿verdad? 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Les quiero mostrar brevemente aquí un pequeño mapa que aquí lo debe tener. Ah, sí. Entonces, para que puedan ver, ¿Ahí lo ven? Sí. a ver, déjame ver, compartir. Ahí van a ver ahorita el mapa. Ahorita ya, a lo mejor ya lo están viendo. Ya. ¿Sí? Bueno, ya habíamos visto que desde Arán, que es el que está hasta arriba, hasta que murió el padre de Abraham, Taré, bajó, pasó por Damasco, bajó a Siquem,
que está a 48 kilómetros de Jerusalén, y luego caminó 32 kilómetros abajo a Betel, y a 16 kilómetros está Jerusalén, y bajó él al Negev, o sea, Dios le siguió que siguiera caminando, pero el Negev es una parte de desierto, y entonces hubo grande hambre, ¿sí? En esta parte del Negev, y dice que descendió, continuó para ir a Egipto. Si se fijan aquí brevemente se ve el río Nilo, ¿sí? Y pues era un río muy importante. Entonces había agua, había buenas cosechas allá en lo que es en Egipto, ¿sí? Ahorita vamos a ver todo lo que había en Egipto. Mira, las sequías eran frecuentes en la tierra de Canaán. ¿Se han fijado? Es ahí en Gaza, pues, no es una tierra así con mucha agua ni No, no es Israel. el Caribe. Exacto. Israel hizo un cambio importantísimo de salinizar, o sea, desalinizar el agua. Él fue el que comenzó hace muchos años, que esta tecnología ahora la utilizan en muchos otros países, inclusive en Irán. Ahorita el problema con la guerra es que le vuelen una planta de que quita la sal y pues se quedan sin agua. Eso es cierto, allá, ¿Qué es lo que están viendo ahorita? que es lo que el peligro que tienen. O que no tengan energía para que trabajen las plantas, ¿sí? Bueno, una vez un amigo que, bueno, sigue siendo mi amigo, es creyente, es un actor que sigue saliendo de Azteca, y en series. Y un día él fue a Egipto y de Egipto tomaron en un tour, en un camión, para ir a Israel. Dice, vas viendo esa parte del Negev, puro desierto. Cruzamos la frontera en Israel y era un vergel. ¿Qué pasó aquí? Y te estoy hablando en los años 80. Estoy hablando muchos años atrás, estoy hablando 40 años atrás. Han hecho algo impresionante, pero cuando vivía Abraham, pues no había nada de tecnología. Entonces ahí cuando no había agua, imagínate, tienes 309 hombres que te sirven, más esposas, más hijos. Estás hablando de unas 1000 gentes o más. Y agrégale todos los animales. Si no hay donde pueden comer, pues se van a morir. Y dice la escritura que hubo entonces hambre en la tierra, ¿sí? Y dice, porque era grande el hambre en la tierra, o sea, no era cualquier cosa. Imagínate que llegas a los árboles, a los arbustos, no ves nada, no hay nada. O sea, que los pastos acabaron. Necesitas agua para vivir, todos. Pues vamos a mover. ¿A dónde? Abraham dijo, pues vamos a Egipto, allá hay agua. Entonces, las sequías eran frecuentes en Canaán y el Nilo proporcionaba agua para el ganado y las cosechas. La palabra morar podría traducirse también peregrinar, lo que nos indica que la estancia de Abraham en Egipto sería temporal, o sea, en lo que se volvía otra vez a mejorar la tierra ya en Canaán. Sin embargo, Dios nos revela en este pasaje los puntos débiles de Abraham y es muy importante que aprendamos esta lección. En este caso, Abraham, bajo tribulación, falló y abandonó el lugar de bendición. Abraham descendió y esto es siempre lo que pasa cuando un creyente busca resolver sus problemas cobijándose en el mundo. Recuerda esto, Egipto nunca será la respuesta. Isaías 30, 1 y 2, ahorita vamos a ver, todavía no. Egipto en la Biblia representa el mundo.
¿sí? Egipto era considerado el granero del mundo. Y en los días del Imperio Romano, granos y legumbres y frutas viajaban de Egipto a Roma. O sea, Egipto era muy abundante en ese aspecto. Una vez escuchando a un doctor que se llama Joel Wallach, con 5 carreras, un ingeniero agrónomo, él decía que cuando había mucha lluvia y se desbordaba el río Nilo, eso hacía que hubiera muchos minerales para las cosechas. Explicaba científicamente todo eso. Y hacía referencia al río Nilo, allá en Egipto. Un vecino que estuvo viviendo ahí con su esposa un par de años, ¿verdad? Un año o 2. Querían volverse a regresar, pero ella falleció. Y nos platicaban la cantidad de, o sea, dentro ves el desierto, pero también te impresionas cuando llegas al Nilo, ¿sí? Y hace poquito un compañero de la secundaria, todavía vive ese compañero de la secundaria, y su sueño era tirarse a nadar en el río Nilo. Y me mandó cuando se tira. Un pedacito, ¿no? Ahí cercano a la orilla, ¿no? Porque luego dicen que es espectacular, como dicen los colombianos. Dios. Para hacer reaccionar, para. Que hay un crucero en el río Nilo que es impresionante para cruzarlo y que ves del clásico de las películas, así no es un transatlántico de los impresionantes, es mucho más pequeño, pero te dan la mejor comida de chef que puedas comer en tu vida. Y se van parando en diferentes puntos para que conozcas. Bueno, el punto es de que hasta la actualidad es impresionante todavía el río Nilo, ¿sí? Es conocido. Y entonces, pues buscaban, Abraham dijo, no, pues allá voy, yo tomo mi decisión y voy a por el agua. Y entonces, yo quiero comentarles esto. Aquí hay una enseñanza que me dejó un poco helado. Mira, hubo hambre en la tierra. Esto es interesante porque acababa de llegar a la tierra prometida. O sea, Abraham recorrió, vieron desde Ur de los Caldeos, que era hasta ahí cerca de Irán, subió hasta Arán, estuvo unos años y luego ya bajó. Y estando en la tierra prometida, viene el hambre. Dios lo llevó ahí. No creas que, híjole, se me pasó Abraham, iba a haber sequía, ¿no? Pero lo primero que encuentra Abraham, después de aceptar a Dios, es una crisis. Esto enseña algo muy importante. Estar en la voluntad de Dios no significa ausencia de pruebas. ¿De qué, perdón? Estar en la voluntad de Dios no significa ausencia de pruebas. O sea, muchas veces las pruebas van a aparecer justo después de recibir una promesa. A lo mejor tú estás leyendo Mateo, vas en el capítulo 6. No te afanes por el qué comer, el qué vestir. Vas a tener todo lo suficiente y estás sin trabajo. Buena, ¿Eh? buena chiste, pero anécdota. Sí, sí. O sea, y entonces, pero si Dios me acaba de dar una promesa maravillosa que viene una descendencia, ¿ahora qué voy a hacer con esta hambre? Egipto está al suroeste. Ajá. Entonces, aquí sucede que desciende Abraham a Egipto, pero es Abraham quien toma la decisión. Y Egipto muchas veces simboliza dependencia humana o refugio en el mundo. Abraham decide ir a Egipto para sobrevivir al hambre. El texto no dice que Dios
le ordenó hacerlo. Por eso muchas veces ven aquí la primera debilidad de fe de Abraham. El padre de la fe, sí, también tuvo debilidad. Porque era grande el hambre. La presión era real. No era un problema pequeño. Era una crisis seria. Imagínate cuando estás en medio del desierto y dices, ¿y hasta dónde voy a encontrar agua? Aquí nos podemos morir. Yo me acuerdo cuando estudiamos, ¿te acuerdas de carácter? Eran los efectos especiales. Estudiamos carácter. Un creyente en Estados Unidos hizo todo sobre el carácter, todas las facetas del carácter, basado en la palabra de Dios. Y dice que el carácter son todas las cualidades intrínsecas que tienes realmente, lo que tú eres como persona. 42 aspectos de carácter. 49. Por ahí andaba. Sí, por ahí andabas. Entonces, Estoy dice, trabajando esos 7. y cuando vimos esa vez la clase sobre el carácter, dice, a ver, lo que tú eres es lo que está dentro. Mientras no haya presión de circunstancias, todo es amabilidad, todo es light, todo es bonito. Pero cuando vienen las presiones en serio, es cuando aprietas una pasta de dientes, ¿qué va a salir? Pasta de dientes porque eso es lo que hay adentro. Pero cuando aprietas es lo que sale lo que hay adentro. Cuando te aprieta la vida, las circunstancias, va a salir lo que tú eres. Lo verdadero. Por eso dicen que cuando hay una crisis, cuando hay un huracán, cuando hay un terremoto, sale lo mejor y lo peor de las personas. Así es. Exactamente. Sale lo que verdaderamente somos. Lo mejor y lo peor. Así es. Entonces, aquí Abraham tenía él, un hombre de fe, reaccionó por temor o por necesidad. Vamos a ver que Dios le habló primero, le hizo una promesa. Después se le aparece y hace un altar para adorar y la gente se empezó a dar cuenta que él reconocía al Dios creador. Después se le vuelve a aparecer en Betel, eso fue en Siquem, luego en Betel, otra vez se le aparece, pero esta vez hace un altar e invoca. Ahora anuncia. Y la cuarta es la prueba. O sea, yo sí creo en ti, es maravilloso. Gracias por la salvación. Yo, ok, vamos a la prueba. Y la prueba era hambre en la tierra. La fe no se prueba cuando todo va bien. La fe se prueba cuando la promesa parece contradecir la realidad. Oye, me estás prometiendo que mi descendencia va a vivir aquí y no se puede ni vivir aquí. Ahora vamos a Isaías 30, 1 y 2. Aquí vamos a ver Dios a través de Isaías, del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel algo, pero es igual como lo que estamos viendo para Abraham. Ya lo tengo. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ok. Que, ah, Ahorita deja comentar ese ujú. versículo 1 y ya luego lees el versículo 2. Aquí está reprendiendo Dios a Israel porque estaban tomando decisiones sin consultarle. ¿Qué buscaban ellos?
estrategias políticas, alianzas humanas y seguridad militar. Pero no buscaban la dirección de Dios. La frase añadiendo pecado a pecado significa que cada decisión sin Dios los llevaba a más consecuencias espirituales. O sea, tú tomas una mala decisión y te lleva a otras. ¿Sí? Ahora sí, el versículo 2, por favor. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué quería hacer Israel aquí? Quería hacer una alianza con Egipto. Es lo que hacían en la antigüedad. Pues es el fuerte. Es Estados Unidos ahí ahorita. ¿Sí? Es el ejército más fuerte. Pues que nos ayude, porque los iban a atacar los babilónicos, los asirios. Egipto, ayúdame, Faraón. Viendo cómo podían ellos hacer esa alianza. Y entonces, no solamente, el problema no solo era la alianza política, es que confiaban en Egipto en lugar de confiar en Dios. Egipto representaba poder humano, seguridad política y soluciones sin fe. Esta conexión es interesante con Abraham. Ahí en 12:10 que estamos viendo, Abraham también descendió a Egipto cuando hubo hambre. Y en Isaías 30, Israel vuelve a hacer lo mismo, buscar refugio en Egipto en lugar de buscar a Dios. El peligro no es tomar decisiones, el peligro es tomarlas sin consultar a Dios. Cuando las decisiones no nacen de la dirección de Dios, terminan produciendo dependencia humana en lugar de fe. Tenemos un amigo que por muchos años, toda su vida, ha trabajado en la Marina. Y de repente lo corta desde un poco, todavía con López Obrador pudo trabajar, pero cuando lo vieron que era tan recto, lo sacaron. Y entonces no lo quieren porque dicen, no, si no, no vamos a poder hacer todo lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Y él es perfecto. Lleva como año y medio, 2 años sin trabajo. Fue director de la aduana de aquí de Marítima de Manzanillo hace muchos años. Y se le echaron encima los narcotraficantes. No, unas historias que nos platicaba que dices, ese estado en peligro de muerte. Ya de veras, no cosas. Pero bueno, el punto es que él a veces conozco a tal general, él está ahorita ahí, acá y asado, y fue tocando puertas. Y Dios, no, 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 no. Y empezaron a pasar unas circunstancias, renta su casa a un supuesto coronel, no sé qué, pero hay ciertas reglas dentro del ejército que si uno renta y falla, puede ser llevado a juicio y tienen que pagar todo. Bueno, eso es diferente, que son más estrictos. Y está en ese proceso, entonces no está recibiendo rentas, le están destruyendo la casa o departamento, no sé qué sea, lo han tenido que operar de los ojos, no ha quedado bien. Y platicando con él, le digo, yo no quiero decirte, yo también podría haber fallado. O sea, no te quiero decir algo ¿por qué no haces esto? Porque yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Es un hombre de 68 años y no es fácil estar sin trabajo, ¿sí? Y
él platicando, estamos orando uno por el otro. Él es un gran creyente y compartiéndole de que no es fácil, es doloroso, pero lo mejor no es depender, ya te diste cuenta, de tus relaciones humanas, tus estrategias, sino de Dios. Y hoy me estaba diciendo que ya le van a hacer la última operación de un ojo, más bien es párpado, y parece que en 40 días le dan trabajo. Entonces, porque están cambiando las cosas, se están metiendo, como Dios empezó a mover, a limpiar lo de el ejército, la marina, ahora que se está metiendo Estados Unidos. Dios tiene sus tiempos, pero todas esas circunstancias que pasan, Dios trata con sus hijos. Y le digo, Alberto, no es fácil, pero es más difícil depender de los humanos y no depender de Dios. ¿Qué le pasó a Abraham? Vamos a Génesis. Híjole. El lector de Génesis se fue. No sé. Vamos a aprovechar. Génesis 12, 11 y 12. A ver, Alejandro, ahí viene. 12, 11. Justo. Safe. Just in time. Génesis 12, 11 y 12. Ya se está aprendiendo de memoria, yo creo, Alberto, Génesis 12. Alberto. Digo, 12. Alejandro, es que estaba hablando de Alberto. 11 y 12. 11 y 12. ¿Cómo dice? Génesis 11. 12. Ah, Versículos 11 y 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y ahí, todavía no acaba. No, sí. ¿Sí? ¿Ahí acaba? Sí. Ah, Pero si quieres el 13. no, no, no. Es que- De una Si vez. quieres nos aventamos, ¿Quieres relacionar? nos aventamos hasta terminarlo. No, ¿Va no, no, relacionar a la no, mentira? no. Yo soy el maestro. Usted es la jefa, pero él es el dicho. Fíjense cómo dice el estudio, un pecado guía a otro pecado y un error guía a fallar. Abraham cometió un grave error y esto solo fue el resultado de ya encontrarse fuera de la voluntad de Dios, viviendo en Egipto y como consecuencia vinieron otros problemas. El diablo, aunque no lo quieras creer, si existe, siempre está tratando de empujarnos fuera de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18 y Galatas 5:7. Ahorita vamos a ir a ellos, no se preocupen. Siempre que salimos de la voluntad de Dios, empezamos a confiar en nosotros mismos y a tratar de resolver los problemas en nuestra propia fuerza. En estos días, Sara tenía 65 años aproximadamente y aún era muy hermosa. Si hubiéramos ido nosotros allí, también tuviéramos. Chichua puta. ¿Sí? Primera Tesalonicenses, ¿qué más? Ahorita ahorita les digo. Piense, ahí se dio cuenta Abraham, ahí reconoce la belleza de Sara. Claro, ya se había dado, pero ahí hizo énfasis. Se dio cuenta que era muy hermosa. Y él conocía esa cultura. Dice, porque gobernantes podían tomar a las mujeres hermosas para su harén. Entonces, Abraham
teme que los egipcios lo maten para quedarse con ella. Abraham dijo, regreso al estudio, Abraham dijo algo muy triste, una verdad a medias, la cual muchas veces es peor que una mentira. Ahorita van a ver cuál fue la verdad a medias. Aunque Saraí sí era su media hermana, la verdad es que era su esposa. Es que ella era, su papá había tenido a Sara con otra mujer. Era su media hermana. Pues. Pero no lo reconocía como hermana, ¿no? Como hija. Bien. Bueno, eso en la serie. Digo, van haciendo muy bien las historias, ¿no? Pero era pues, lógico para lo que pasaba. Pero tenía 65, entonces no. Exacto. Ni incesto, ni estupro, Entonces, nada por el estilo. ¿Qué pensó Abraham? Dijo, me van a matar para quedarse con ella. Y por eso solo dijo que era su hermana, lo que trajo como resultado la presencia de Sarai en el harén real del rey de Egipto. Esto era algo muy serio ante los ojos de Dios, porque Sarai iba a ser la madre del pueblo de Dios. O sea, estaban en un riesgo, o sea, oye, está entrando al harén del faraón, ¿la puede tomar? Entonces, aquí ¿qué aparece? El temor. Uno, Abraham, hombre de fe, pero también humano. El miedo empieza a influir en su decisión y en vez de confiar en Dios, que lo protegería, decide crear un plan para protegerse. Di que eres mi hermana, le dijo a Sara. Sarai, si era parienta de Abraham, media hermana, y eso está en Génesis 20:12. Es que es el 13, es donde le dice que Ajá. la hermana, pues Sí. parecía la jefa. Sí, Pero no, gracias. Léelo. vamos a Génesis 20:12. A ver. A ver, Alejandro. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ahí está. Todos dan escritura, ¿sí? No inventamos nada, ¿eh? Entonces, usó una verdad para engañar. ¿Cuál era su intención? Salvar su vida. ¿No? O sea, era Para protegerse. para protegerse. Pero por no tomar en cuenta a Dios. Pero está poniendo en riesgo a su esposa. Y no solo eso, de que no iba a venir, pues de ahí va a venir el pueblo de Dios. Esto muestra una fe debilitada por el miedo. Algo importante. Dios había prometido una descendencia, una tierra y una bendición. Pero Abraham actúa como si su vida estuviera en peligro inmediato. Esto revela algo muy humano. A veces creemos las promesas de Dios, pero cuando llega la presión, el temor toma control. En esos versículos vemos tres cosas. El temor puede debilitar la fe. Las estrategias humanas pueden llevar a errores. Aún así, Dios sigue siendo fiel a su plan. La historia que sigue mostrará que Dios interviene para proteger a Sarai y a Abraham, aun cuando Abraham actuó mal. Regreso al estudio. Esto pasa con muchos creyentes que están fuera de la voluntad de Dios. Tienen miedo que algo pase como resultado de su caída, por lo que empiezan a confiar en sus propios recursos y solo complican malas cosas. No hay más que una solución: regresar al Señor y volver a confiar. Ahora sí, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18.
2:18. A ver, ya que te indicaron pautas, Paulo. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. aquí, ¿qué está Pablo expresando? Su deseo de volver a visitar a los creyentes que estaban en Tesalónica. Él quería ir personalmente para animarlos, fortalecerlos en fe, pero dice algo muy interesante: Satanás nos estorbó. Esto muestra que hubo una oposición espiritual que impidió temporalmente su visita. O sea, tú no sabes a veces las luchas espirituales que hay. Y nos enseña este versículo que aun cuando aun cuando algo es bueno y está en el plan de Dios, puede haber oposición espiritual. No todos los obstáculos vienen de circunstancias naturales. Algunos pueden ser ataques espirituales. Aunque hay estorbos, eso es lo bonito. Dios sigue cumpliendo su propósito. El enemigo puede estorbar, pero no puede detener el plan de Dios definitivamente. Dios tiene un plan para ti y no lo puede estorbar el diablo. O sea, dice que Dios va a ir formándolo. Confía en Él para que Él lo pueda lograr. Y vamos a ver Gálatas 5:7. A ver, Erwin, Gálatas 5. versículo 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Aquí Pablo utiliza un ejemplo de una carrera, ¿sí? Y entonces, los que estaban allá en Galacia habían comenzado bien su vida cristiana. ¿Cómo habían comenzado? Habían recibido el Evangelio, caminaban en la verdad y vivían en la libertad de Cristo, o sea, en la fe. Sabían que la salvación era por fe. Pero algo pasó y alguien los confundió con enseñanzas falsas, especialmente diciendo que debían guardar la ley para ser justificados, o sea, regresar a las obras. Y entonces Pablo habla, si ustedes leen Gálatas, van a ver específicamente este tema. Es buenísima Gálatas para esto. Entonces, ¿quién los estorbó? O sea, en el lenguaje militar o deportivo significa poner un obstáculo en el camino o bloquear el avance. Eso es lo que significa ese estorbo. Y entonces está diciendo Pablo, ¿quién los desvió del camino correcto? La preocupación de Pablo es que dejaron de obedecer la verdad del Evangelio. Habían comenzado por la gracia, pero algunos querían llevarlos de regreso a la ley. Entonces, es posible comenzar bien en la fe, pero también es posible ser estorbado o desviado. Por eso debemos cuidar la verdad del Evangelio y no permitir que enseñanzas equivocadas nos aparten del camino. Y discúlpeme, pero vamos a acabar el versículo 13, que es de Génesis 12. Ya con esto acabamos. Ahora me extendí mucho, pero no quiero dejar. Génesis 12:13. A ver, Alejandro. Ahora, pues, di que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Esto no era necesario, pues ellos estaban bajo la protección de Dios y Dios había hecho un pacto con ellos. En Génesis 12, del 2 al 3, cuando le dice a Abraham, y Romanos 11, 29, ahorita lo vamos a leer, con eso vamos a acabar. O sea, ya vimos cómo le dice Abraham a su esposa, di que eres mi hermana, porque si no me van a matar y se van a quedar contigo. Y necesitamos ir a Egipto para que puedan el ganado comer y tener agua y nosotros también sobrevivir. Y entonces, aquí está la enseñanza, en la debilidad que tuvo Abraham. Dios le había prometido bendecirlo y protegerlo. Pero en esta situación, Abraham actúa por miedo y confía en su propio plan. ¿Sí? Lo puse hasta con letras grandes. Incluso los hombres de fe pueden tomar decisiones equivocadas cuando el miedo supera la confianza en Dios. Pero lo impresionante es que aún así, Dios sigue cuidando a Abraham y a Sarai. O sea, a pesar de que podamos fallar y tomar decisiones equivocadas, Dios sigue cuidando de nosotros. Vamos a Romanos 11, 29 y con esto vamos a acabar. A ver, Ruth, no te he pedido Como que no me pediste hace años. que leas. A ver. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí está hablando Pablo del pueblo de Israel y del plan de Dios para ellos. La palabra irrevocable significa que no se quita, que no se cancela y que no cambian. Irrevocables. Entonces, Pablo enseña que cuando Dios da un don o hace un llamado, no se arrepiente ni lo retira. O sea, el don que Dios te haya dado a ti es irrevocable. Aquí en el contexto de Romanos 11, Pablo explica que aunque muchos de Israel rechazaron al Mesías, Dios no ha rechazado a su pueblo. Si ustedes ven el pueblo de Israel, de toda la descendencia de Abraham, que ahí se formó el pueblo de Israel, muchos israelitas fallaron, pero eso no impidió que se cumpliera el propósito de que viniera Jesucristo. Cuando ustedes ven, dicen, esto es sobrenatural. No, es increíble cómo pudo haber llegado Jesucristo. Si no hubiera sido la intervención divina, jamás hubiera llegado. Y entonces, las promesas de Dios siguen vigentes. Dios es fiel a su palabra. Cuando tú lees la Biblia y ves una promesa, Dios la va a cumplir. Es fiel. No es hombre que mienta. ¿Sí? Y para terminar, Dios no cambia de opinión como los hombres. No retira sus promesas y cumple lo que ha determinado. Por eso sus dones y su llamamiento permanecen. Si Dios llama, Él no cancela ese llamado. Dios es fiel a lo que promete, aunque las personas fallen. Esto muestra la fidelidad y la constancia del carácter de Dios. Gracias a Dios. Porque cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de que siempre fue fiel. Y que nos ama, ¿no? Nos ama y nos seguirá amando eternamente. Yo, el día que escuché en Jeremías, cuando dice, con amor eterno te he amado, antes de que existieran todas las cosas,
ya había pensado en ti, ya te había amado. Y más ahora que ya lo aceptaste, eres su hijo. Con confianza podemos acercarnos a Él, descansar en Él. Miren, ahora que estoy, después del giro del negocio que teníamos que no fue como lo esperábamos, estoy haciendo un negocio y no he visto ni una venta. Pero tengo una fe. Y Tan bueno negocio. inclusive me han escrito porque lo está haciendo principalmente. Dedícate a otra cosa, güey. Lo está haciendo principalmente en Estados Unidos. Personas similares que están haciendo algo de lo que yo estoy haciendo. Y me dicen, pero ¿cómo es posible que te escucho? Porque me escriben mucho, me ve Ruth, ¿con quién escribes? Pues mira, me escriben, me escriben, me escriben, me escriben. Y entonces me dicen, ¿cómo es posible que no tengas ventas? Personas que han tenido miles de ventas. Le digo, estoy comenzando. Tú un día comenzaste con 0 ventas. ¿Sí? Y ahí es donde dices, es constancia, es con fe, porque estuve orando mucho para donde Dios me dirigiera. Y a todos les ha encantado, me dicen que soy un gran artista. Y digo, no tengo nada de creativo, de artista. Pero no sabes cómo me dicen, es increíble tu tienda, está fabulosa, qué diseños. Y a veces con eso, porque no tengo ventas, ¿no? Y a veces me la creo. Y a veces me la creo. Entonces, ya estuve investigando y tarda uno como 2 meses para la primera venta. Inclusive contacté a una que es de Ecuador o peruana, con eso voy a acabar. Ella llegó a Estados Unidos y comenzó a hacer ese negocio igual que yo hace 3 años. Y me dio su curso vale $500. Pero yo le escribí y le dije, oye, te escuché en un video, está interesante todo esto, y me lo regaló. O sea, es gracia, es Dios increíble. Y he estado en contacto con ella y me mandó de una muchacha que tomó el curso y que comenzó hace como un año. Ella comenzó en mayo y en julio tuvo sus primeras ventas, 2 meses después. Y ahorita tiene de ganancias como $20,000. Lo logró de julio a diciembre. Entonces me dijo, paciencia, tranquilo, así es esto. Le dije, ¿por qué? Porque ya me estoy explicando que el algoritmo de la tienda, toda la mecánica. Y me dijo, tú tienes que ser constante. Tú sigue produciendo más y permanece y vas a ver resultados. Pero es cuando a veces me siento así en el desierto, en el Negev, pero yo no quiero y le he estado diciendo a mi esposa y a mi hija, Dios prometió que no nos va a faltar nada. Él va a dar lo que necesitamos y en confianza permaneciendo. Y estoy todos los días trabajando en eso. Nada más me ve, estoy taca, taca, y escribe, ¿sí? Bueno, vamos a despedirnos. Disculpen, ahora sí
las 10. Híjole, ya no van a querer regresar, no, ya no me voy a pasar tanto tiempo. Pero pásanos tu página y ahorita te compramos una playera. Yo no tengo perro, pero te compro una playera. Ahí tú le pones la foto del perro que quieras. Sí, nosotros tenemos. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Qué maravilloso saber qué amor nos tienes. Gracias por tu cuidado. Gracias que nos diriges y que aunque fallamos, eso no va a quitar el plan que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Dios, por ese amor. Gracias por todo lo que estás haciendo y que puedas utilizarnos para que otros también te puedan conocer. No tengo otra cosa más que gracias por Cristo Jesús. Amén. Hoy no oraste por Tere. No importa, pero estoy orando todos los días por ella. No, tengo mi lista. Y porque si no se olvidan. Y como ya lo había comentado, mi maestro, él ora por cada discípulo. Y no me lo van a creer, pero a veces en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, digo yo, ¿por qué estoy a veces con cierta paz, ciertas cosas? No sé, yo siento que está orando mi maestro por mí. Y eso me enseñó para orar por, ahora me pasó la estafeta, ¿no? Ahora orar, Ahora tú ora. ajá, por los demás, ¿sí? Y también por los amigos como de la Marina, por mis condiscípulos, en fin, hay mucho por qué orar. Y por nuestro país. No sé si sepan, pero Nos está cargando el no, payaso. no. Hay un pastor de otra iglesia que está yendo con la gente al Zócalo, está en la Ciudad de México, a las 4 de la mañana ahora. Y él dice, si te puedes unir orando desde tu casa, desde donde estés, si te puedes levantar a las 4, qué bueno. Y si no, ora por tu país. Dios está moviendo cosas. Pues, Beba, gracias por la paciencia. Daniel, que a lo mejor ya se durmió porque mañana se va a ir temprano de viaje. Sí, yo creo que ya se durmió. Ya no responde. No, venga, No, no venga, es aquí cierto. estoy. Aquí Aquí estoy. Nada más que estaba empacando, mientras los escuchaba, estaba empacando, pero sí Es que me mañana detuve se va para de la viaje. oración. Que te vea bien, Daniel. Muchas gracias. Pues ya tendremos, ya que estés más tranquilo, ya para podernos ver un día. Sí, a ver si ya me toca ir para allá. Perfecto. Y de manera independiente nosotros también que quedamos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Que Dios te bendiga en tu viaje. Beba, un gusto verte nuevamente aquí. Y, Gracias. y gracias por tus participaciones. De gran bendición esta sesión. Yo prefiero que no avancemos tanto, pero que sea a profundidad como fue el día de hoy, a que llevemos prisa y que dejemos estos temas tan importantes. Lo agradezco mucho. No, pues gracias a Dios. Entonces nos va a llevar 6 años. Yo no tengo prisa hasta que el Señor me Sí. lleve. Es que Benjamín vio Génesis en 6, 8 años. En 8 o 9 años. No. Yo no tengo prisa. Ya no llegamos a Apocalipsis. No, pero yo voy mucho más rápido, ¿eh? No, él va más rápido. Yo voy más rápido. Porque Venga, por dos. así Sí. como está ahora. Sí, porque antes era dictado, bueno, a mí me siguen dictando, ¿eh? Y aquí Ruth, y no dictes, y yo ya me rebelé y ya estoy nomás leyendo. Pero bueno. Bueno, les pasa por WhatsApp para quien lo quiera imprimir. Ajá. Ujú. Hoy no lo pasaste. La única que Sí. dicta las órdenes es la jefa. Sí. Y no cataste, no mandaste.
aquí Así no Alejandro. se puede, de veras. Pero también es tu jefa, ¿eh? Dios me libre. Pero ya te he dicho, no por respeto, por miedo. Ah, qué caray. Pues qué gusto, Daniel, Beba, nos vemos primero Dios la próxima. Descansen. Bye, bye. Gracias. Gracias a todos, bye. Igual, Buen bye. viaje, Daniel. Gracias. Un abrazo, bye. Igual. Igual.